A ver, lo que está pasando, Alejandra, y lo ha dicho Gustavo Valdés en el reportaje, es que la gente no se está vacunando. Y acá hay que ser muy claros. Los padres de familia no están asumiendo la responsabilidad de vacunar a sus niños. Porque esta es una vacuna de la infancia. La primera dosis es a los 2 meses de edad, la segunda a los 6 meses, la tercera puede ser entre los 6 meses y los 15 meses. De tal modo que modo que esta es una responsabilidad directa del padre de familia. Y en los últimos años, antes incluso de la pandemia, Alejandra, han estado disminuyendo las coberturas de vacunación. Esto se ha agravado mucho con la pandemia, de tal modo que hay áreas en muchos países del mundo sin vacunación y están apareciendo los casos de polio. En Pakistán han aparecido dos o tres, en África dos o tres, en Londres han encontrado, igual que en Nueva York, Alejandra, el virus de la polio en el agua del alcantarillado y la Autoridad de Salud Pública va a vacunar a 1 millón de niños londinenses entre 0 y 9 años con una dosis de refuerzo. Eso es lo que está sucediendo. Hemos bajado la guardia en la vacunación. Doctor, hay tres tipos, por lo que leí según la Organización Mundial de la Salud, de polio. Tipo 2 y 3 fueron erradicados en 1999 según la Organización Mundial de la Salud, pero el tipo 1 continuaba resistiendo en otros países como Pakistán y Afganistán. ¿Sería este el tipo de polio que está en Estados Unidos? No, mira, esto es en realidad muy interesante. Esto viene, hay que entender lo de las vacunas. En el reportaje hemos visto que en el año 1953 se dio licencia a la primera vacuna, que fue la inyectable. Esa es la vacuna que hasta ahora se usa, se llama la vacuna inactivada y se usa como inyección intramuscular. Luego apareció a los pocos años una vacuna oral, que es muy fácil de administrar. Le pones un poquito de azúcar al bebito, 2 gotitas y lo vacunas. El problema es que con esta vacuna oral, Alejandra, el virus que está vivo pero atenuado puede, entre comillas, revivir y mutar en el intestino y cuando el niño lo excreta en sus heces puede contagiar al resto. El caso que ha aparecido en Nueva York de este muchacho de 20 años que lo adquirió en Europa, en países en donde al parecer alguien lo contagió a él con un virus derivado de la vacuna, es el que ha ocasionado su problema. Entonces, el virus salvaje, que es el que tú te refieres de esos tres tipos, ese no es el que ha causado el caso en Nueva York, es un caso derivado de la vacuna. Pero ¿cuál es aquí el mensaje? Que ya sea derivado de la vacuna o el salvaje, que no existe en nuestro continente, estarías tú completamente inmunizado o el niño si estuviera bien vacunado. ¿Qué tan peligroso es lo que está pasando en estos momentos en Nueva York y qué tan peligroso es el polio? Yo creo que debe preocupar a los padres de familia, sobre todo de esos dos condados y de toda la ciudad que no han sido vacunados los niños. De cada 100 niñitos, Alejandra, que se infectan con el virus de la polio, y es muy fácil, es muy contagioso, infectarse entra por la boca, por la saliva, a través de la tos, etcétera. Este virus, de cada 100 casos, uno lamentablemente va a terminar con parálisis, y esa parálisis es irreversible, Alejandra, nunca va a mejorar. Y de estos niños que desarrollan la parálisis, más o menos el 15 a 20% va a morir. De tal modo que yo creo que ya, como dijiste al comienzo, estamos en el 2022, estamos en el siglo XXI y estamos hablando de enfermedades que ya el siglo pasado incluso estuvieron a punto de erradicarse. Nuevamente, y permíteme decirlo nuevamente, esto es responsabilidad del papá y de la mamá. Papá y mamá, por favor, hoy revisen cómo están las cartillas de vacunación de sus hijitos y si no están al día, hoy día mismo, por favor, protejan a sus niños. Doctor, hablaba de lo alto que es el nivel de contagio de la polio. ¿La transmisión es fecal y oral? Correcto. La transmisión de este virus se hace por lo que se llama la ruta oral fecal, o sea, el virus se elimina a través de las heces, por eso que le están monitoreando en los sistemas de alcantarillado. Pero también si el niño está cerca y pues comparte un chupetín o comparte un objeto, los niños de esa edad son tan propensos a compartir sus instrumentos, sus juguetes, que ahí se va a producir el contagio con la tos también. Es decir, este virus, y hay estudios sobre esto, Alejandra, cuando llega un caso a una casa, 95% de los habitantes se contagia. Es terriblemente contagioso. Doctor, y hablando de lo de la vacunación, yo creo que es importante destacar uno de los grandes comentarios que se escuchan últimamente, de que hay muchas
enfermedades que resurgen en los titulares, como el caso de la polio, estamos hablando del COVID, que es una nueva enfermedad, efectivamente, o un nuevo virus, y la gente se pregunta por qué están pasando tanto que enfermedades erradicadas que no se escuchaban a menudo empiezan a resurgir. Yo creo que lo que ocurre precisamente es esto, la falta de vacunación quizás por alguna parte de esta nueva generación, ¿no? Correcto. Como te repito, Alejandra, estos datos ya se venían dando desde antes de la pandemia. Ujú, Son movimientos antivacunas, movimientos modernos, de padres de familia. Y esto es triste, ¿sabes por qué? Porque muchos de estos movimientos son en padres de familias acomodadas que tienen recursos, seguros médicos, que si sus niñitos se enfermaran tendrían un adecuado cuidado médico. Pero esto en realidad cuando afecta a la gente, digamos, que no tiene esos recursos, los puede afectar terriblemente. Así es que yo creo que es conveniente nuevamente reafirmar la necesidad, la responsabilidad de los padres de vacunar a sus niños contra polio, contra sarampión, contra esas enfermedades del pasado que todos los niños se vacunaban antes, pero que en los últimos años, Alejandra, ha ido bajando la guardia.